las dinámicas entre clima, medio ambiente y las sociedades del Perú prehispánico. Asimismo, desde 2019 lleva a cabo el proyecto Educación para la Conservación, dirigido a niños de escuelas primarias del Valle de Chao. En estas investigaciones participa un equipo multidisciplinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesora de Arqueología de la Pontificia Universidad Católica de Perú, editora del Boletín de Arqueología de esta universidad y exploradora de National Geographic. Demos un aplauso a la doctora Ana Cecilia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Espero que me estén escuchando bien. Sí, se escucha bien, doctora. Muchas gracias a los organizadores. Para mí es bastante grato poder participar de esta nueva reunión de geoarqueología y de geoarqueología en Latinoamérica, ¿no? Hace un par de años, en el 2019, tuvimos también la oportunidad de organizar este mismo evento en Lima, en la Universidad Católica, que es donde yo trabajo, y me alegra que a pesar de todo, a pesar de la pandemia, hayamos podido seguir adelante con estas reuniones tan importantes para el avance de la arqueología en Latinoamérica. Y muchas gracias nuevamente y felicitaciones a los organizadores también del evento. Bueno, yo voy a hablar más o menos voy a tratar de resumir lo que hemos estado haciendo, mi equipo de investigación y yo, en esta parte de la costa norte del Perú en los últimos 10 años, que es lo que hemos venido trabajando en este valle en particular. Y seguramente esto va a ser un poco diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora de repente, y no voy a entrar tal vez en algunos detalles de análisis, sino la intención de esta presentación es mostrar la aproximación geoarqueológica, comprensiva, integral que tiene esta investigación, y también con un enfoque importante en el análisis ambiental y el paleoambiente, y cómo esta perspectiva, este enfoque nos ha ayudado a entender un tema trascendental para nosotros en la arqueología andina, que es la monumentalidad, el origen de la monumentalidad, el inicio de la monumentalidad de los edificios monumentales en esta parte de los Andes, ¿no? Entonces, yo primero, esto va a ser más o menos el esquema de la presentación, vamos a hablar un poquito de cuál es el escenario en donde se desarrollan estos eventos, porque es muy importante el escenario para entender la investigación. Luego vamos a hablar un poco del periodo en donde nos centramos y la temática, ¿no? La problemática, la temática, y luego vamos a ver ya el desarrollo de la investigación para ver cómo esta perspectiva geoarqueológica en esta zona puntual de la costa norte del Perú está aportando al entendimiento de este tema, ¿no? Entonces vamos a ir por partes. Primero en el escenario de la costa norte o de la costa peruana en general. Tal vez ustedes están familiarizados con algunas de estas imágenes que tienen que ver con paisajes típicos del Perú. Y cuando seguramente, porque este es un evento internacional, seguramente cuando hablamos de Perú, se nos viene a la idea los Andes, las montañas andinas, de repente el paisaje típico de Machu Picchu, ¿no? Y bueno, como si tal vez la idea más general es que las montañas andinas caracterizan mucho del paisaje, y sí, tenemos, digamos, la mayoría de los paisajes, o casi todos los paisajes, ecosistemas, climas, recursos que tenemos en el Perú están altamente influenciados por la cordillera de los Andes, como en el resto de países andinos, ¿no? Pero en el caso de la costa particularmente, tenemos dos agentes importantes que determinan los paisajes y el clima de la costa peruana. Por un lado, en la cordillera de los Andes, que atraviesa el país completamente de norte a sur, y por otro lado tenemos el mar peruano y las corrientes marinas, ¿no? Entonces, para empezar, la costa es un desierto. Y es un desierto porque prácticamente no existe precipitación. Y eso en parte, uno, por la cordillera de los Andes, que actúa como una barrera eh, que evita más o menos que las precipitaciones, ¿no? Los sistemas atmosféricos
de la parte atlántica o del otro lado de los Andes pasen hacia la costa, y por otro lado tenemos las corrientes marinas. Entonces, bien al norte del Perú, casi llegando al Ecuador, tenemos la corriente ecuatorial que tiene aguas cálidas, pero que solamente baña, digamos, la parte más norte de la costa peruana. Pero casi todo la extensión de la costa peruana está bañada por la corriente peruana o la corriente de Humboldt, que tiene aguas frías, que viene del sur, desde el sur, ¿no? Desde el polo sur. Y esto hace que además se enfríen los vientos y se limite la precipitación a, en algunos casos, una zona de neblinas. Entonces no tenemos precipitación en parte por el agua, por las aguas muy frías que enfrían los vientos y que no permiten la condensación. Y por otro lado, la barrera que representan los Andes, las montañas que son bastante altas en la zona del Perú. Y entonces tenemos a este desierto porque no hay precipitación, básicamente. Debemos decir además que el mar peruano o la corriente de Humboldt o la corriente peruana es una zona de upwelling, que quiere decir que es una zona de afloramiento de aguas, digamos, profundas, ¿no? En donde el agua se recircula constantemente de las aguas más profundas a la superficie, y esto convierte a esta parte de la costa peruana en una zona altamente productiva y muy diversa biológicamente hablando. Entonces, la costa está entre las montañas y el mar, y en realidad aquí la podemos ver en esa franja amarilla, es un espacio de territorio bastante estrecho, bastante pequeño, ¿no? Y entonces bastante influenciado por estos dos factores. Y estas dos corrientes de agua generan también a su vez dos tipos de paisajes distintos, ¿no? Bien al norte, las aguas tropicales lo que van a hacer es generar, por ejemplo, espacios con manglares. Y al sur, digamos al sur de Piura, que es la región casi límite, tenemos un paisaje como el que vemos en la fotografía de abajo, que es un desierto, ¿no? El mar muy productivo, pero la costa es una franja desértica, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, típica de cualquier punto en la costa peruana, ¿no? Las estribaciones andinas llegando casi al mar, o en algunos casos llegan hasta el mar, y zonas bastante típicas como estas de llanura aluvial, pero tenemos ríos costeros. Entonces, a lo largo de la franja costera, tenemos ríos que vienen de la parte este de los Andes, se alimentan de las lluvias en esta zona de las montañas, en la temporada de lluvias, que es de noviembre a marzo, y bajan con esta agua hacia la costa peruana y desembocan en el Océano Pacífico. Estos ríos costeros son de recorrido corto, de régimen irregular, y tienen agua básicamente cuando es la temporada de lluvias principalmente, ¿no? Pero lo que hacen es que en su recorrido forman oasis, ¿no? Oasis de vida, llevan vegetación y vida, y forman estos ecosistemas ribereños como los que vemos en esta fotografía. Y es justamente en estos ríos costeros en donde están, por ejemplo, las ciudades más grandes que tiene el Perú. Otros ecosistemas importantes para la costa peruana son, por ejemplo, los humedales, estuarios y lagunas costeras, que son fuente importante de recursos botánicos, recursos faunísticos y también recursos hídricos. Así también, digamos, un ecosistema importante que es una fuente importante de recursos son las lomas costeras, que existen principalmente entre la costa central y la costa sur. ¿Y qué son las lomas? Son vegetación estacional que aparece y que digamos, que puebla las estribaciones andinas, es decir, las partes de la cordillera de los Andes que están más en la costa, las pueblan de vegetación en épocas de invierno, básicamente porque la niebla genera humedad que al chocar con los cerros produce esta vegetación como la que vemos ahí, ¿no? Y que puede generar zonas de loma muy grandes con vegetación arbustiva. También acá podemos encontrar venados, en algunas épocas encontrábamos camélidos que bajaban hasta esta zona, y también son fuentes de agua, ¿no? También encontramos, por ejemplo, variedades silvestres aún de quinoa, de papa, de tomate, ¿no? Entonces eran ecosistemas, han sido siempre ecosistemas muy importantes, pero digamos que existen en la costa peruana, en la costa central y la costa sur solamente en épocas de invierno, ¿no? Pero representan un espacio muy importante de vida y obviamente
muy atractivas para la ocupación humana. Entonces, más o menos ese es el paisaje de la costa peruana, un mar muy productivo, pero un desierto que tiene agua gracias a los ríos que la atraviesan, ¿no? Y ahora hablemos del periodo en el que nos vamos a ocupar. Es el periodo que en arqueología andina y en arqueología peruana se conoce como el precerámico tardío, o también denominado arcaico tardío o formativo temprano. Más o menos estamos hablando hace 5.800 y 3.600 años. Y este periodo se caracteriza por que hay un aumento significativo de la población. Aquí tenemos algunas de las características principales. Hay un uso más intensificado de plantas domesticadas, mayor producción agrícola, mayor práctica de la agricultura, una difusión bien grande de productos domesticados, un uso en la costa, sobre todo, obviamente, muy intensivo de productos marinos. Empieza a haber circulación de bienes de prestigio, ¿no? Por ejemplo, espóndilus, obsidiana, textiles decorados, objetos decorados. Hay una diversificación en las formas de enterramiento, en los patrones funerarios, que incluyen también ofrendas humanas en este momento. Y algo importante, lo que es el centro de esta presentación, es que aparecen los primeros edificios monumentales comunales, y vamos a hablar de eso ahora, juntamente con el trabajo corporativo, ¿no? Entonces, generalmente la aparición de digamos que la arquitectura monumental en este periodo, en los Andes, está más o menos alrededor del año 5000, o del milenio, digamos, 5000, 4000 antes del presente. Y van a aparecer entonces estos primeros edificios monumentales hasta ahora en el área andina del Perú. Aparece cronológicamente un poco antes en la costa que en otras regiones, ¿no? Y generalmente este tipo de edificios, que en el caso peruano se trata de edificios comunales, de carácter ceremonial, ritual, van a estar asociados a lo que llamamos en arqueología también como sociedades complejas, ¿no? Y las sociedades complejas también están, seguramente como todos sabemos, están relacionadas a este término antropológico, arqueológico, al que llamamos civilización, ¿no? Y la civilización está entendida como estas sociedades que tienen formas complejas de organización, de gobierno, en algunos casos estatales, desarrollan centros urbanos, religiones organizadas, expresiones artísticas y construcciones monumentales, ¿no? Entonces este es un momento crítico en el que aparecen estos edificios, como los que vemos aquí en esta ilustración, y que reflejan una mayor complejidad de las poblaciones, una mayor, digamos, una complejidad en su forma de organizarse, una mayor complejidad en el uso de sus recursos. Entonces, un gran tema en arqueología andina es cuál es el contexto en el cual aparecen estas sociedades, ¿no? ¿Cuál es el contexto económico, social? ¿Qué reflejan? Reflejan una sociedad estratificada, hay líderes, hay, digamos, una organización del trabajo, podemos ver jerarquías sociales, qué tipo de organización tienen, ¿no? Entonces, mi investigación más o menos se enmarca dentro de esta problemática general. En los 70s, y justamente 60, 70, cuando en una parte de la costa peruana, específicamente en Chimbote, se dio el boom de la pesca de anchoveta, apareció esta teoría arqueológica, que es la teoría de Michael Mosley sobre la fundación marítima de la civilización andina, que básicamente, digamos, presentaba en base a investigaciones suyas, pero también de otros investigadores que trabajaron antes que él en la costa peruana, como Rosa Fung y Thomas Patterson y Edward Lanning, que los recursos marinos habían sido la base económica de este desarrollo. Y por lo tanto, las sociedades costeras, sobre todo de la costa central, habían podido desarrollar este tipo de complejidad y habían sido capaces de construir, ¿no?, estos edificios en base a una organización social un poco más sofisticada, en donde la base de la economía principalmente eran los peces pequeños como la anchoveta y la sardina. Con el tiempo,
en esta región particular de la costa peruana, que está más o menos un par de horas al norte de la ciudad de Lima, que se llama el Norte Chico, que es una región de la costa norte formada por 4 valles pequeños, de norte a sur, Fortaleza, como que vemos acá en la imagen de la derecha, el río Fortaleza, Pativilca, Supe y el río Guaura. Son valles pequeños, pero durante este periodo en particular aparecen decenas de sitios, más de 30 sitios precerámicos con arquitectura monumental, como el que vemos en esta imagen aquí a la izquierda, ¿no? Estas pirámides con plazas en su frontis, aparecen durante este momento entre el año 4500 y 3000 antes del presente. Y es una región completamente excepcional en la costa peruana que concentra esta cantidad de sitios monumentales precerámicos de estas dimensiones, ¿no? Como este sitio, el Áspero que vemos aquí, que se encuentra a unos cuantos metros nomás del mar, en el Valle de Supe, o Caral, que es un sitio muy conocido en Perú, que es un sitio que alberga una serie de estructuras piramidales con plazas y patios, que también tienen esta cronología, ¿no? Son poblaciones que no usan la cerámica todavía, y la concentración de este tipo de edificios llama mucho la atención. Hay un patrón también que los caracteriza, que es estas pirámides escalonadas que tienen una sección un poco más privada en la cima, con unas construcciones particulares en la cima, que es puede ser un área más restringida, y un área más pública, que son las plazas, como las que vemos acá, esta estructura circular, una plaza circular abierta, ¿no? Este patrón, más o menos, de esta pirámide con esta plaza se repite en el Norte Chico. Entonces, por mucho tiempo, por muchas décadas, y obviamente, por obvias razones, porque estas construcciones son espectaculares para el tiempo que tienen, mucha de la teoría y muchas de las interpretaciones sobre el surgimiento de la arquitectura monumental vino de esta región, del Norte Chico y de la costa central, básicamente los valles de Lima. Entonces, digamos que se hicieron algunas propuestas, como las que vemos acá, ¿no? De que estas eran algunas jefaturas, que tenían economías marítimas, o eran estados prístinos, que controlaban la producción del algodón, o eran politis del mismo nivel jerárquico, que interactuaban entre sí. Entonces, se trató muchas veces de explicar todo el desarrollo de la monumentalidad en diferentes partes del Perú desde esta región, ¿no? Pero estos modelos tienen problemas porque no explican todos los casos que conocemos. Y esto se dio básicamente, estos modelos que se ven aquí en la parte superior, se dieron básicamente hasta inicios del 2000, digamos, la primera década del 2000. Pero no hay suficiente sustento en todos los casos para aceptar todas estas o algunas de estas hipótesis. Y además cuando salimos de esta zona, de la costa central y del Norte Chico, no sirven para explicar cómo se desarrollan la arquitectura monumental en otras regiones, ¿no? No en todos los casos la economía era esencialmente marítima, no en todos los casos hay un Estado, no podemos decir siempre que hay una interacción entre politis del mismo nivel sociopolítico, ¿no? Entonces, aquí viene la parte ya de investigación geoarqueológica. Seguramente que ustedes estarán preguntando si qué tiene que ver esto con la geoarqueología. Pero bueno, entonces, desde hace algunos años se han venido produciendo nuevas evidencias desde la costa en diferentes lugares, pero yo voy a hablar de un pedazo de la costa norte que tiene nuevas investigaciones desde el año 2012, y esta zona es conocida o se le denomina el Valle de Chao, que queda en la costa norte del Perú, más o menos a unas 8 horas al norte de Lima, más o menos. Estamos viendo una imagen en Google Earth, y vemos esta parte en verde que se ve aquí, es campos de cultivo que están alrededor, digamos, el curso del río Chao, ¿no? Es un valle pequeño, ¿no? Relativamente pequeño, de régimen bastante irregular, que ahora lo vemos así porque ahora hay agricultura industrial de exportación de arándanos, paltas, mangos, por ejemplo. Entonces el valle ha cambiado mucho en su configuración en las últimas décadas, ¿no?
Particularmente les voy a hablar de esta zona. Fíjense, aquí está el Valle de Chao, yo les voy a hablar de esta parte que está al sur, aquí, ¿no? Al sur de la desembocadura casi, en la parte baja, pero en la parte sur. Aquí vemos el río Chao al norte, y esta zona se denomina Pampa de las Salinas, y esta zona tiene algunas particularidades. De repente ustedes que están viendo la imagen pueden reconocer algunas formaciones geológicas, ¿no? La geomorfología de la zona es bastante particular. Por ejemplo, estamos en una zona que está bastante cerca al mar, ahí a unos 7 kilómetros al sur del río, y si se fijan, se puede ver esta línea de playa fósil que forma una bahía seca, y hay una región, una zona que es a lo que le decimos acá una pampa, que es una llanura aluvial, una línea de playa fósil y una bahía seca. Y en la bahía seca está básicamente ocupada por grandes campos de dunas, ¿no? Pero en esta zona, que la vemos así tan desértica, porque acá podemos ver los campos de dunas que corren de sur a norte, ¿no? Y esta parte que se ve obviamente formada por una llanura aluvial, canales aluviales, etcétera. En esta zona hay muchos sitios arqueológicos. Todos esos puntos y esos triángulos que vemos son sitios arqueológicos que han sido reportados en esta región desde la década del 70. Y específicamente los trabajos de la doctora Mercedes Cárdenas a fines de los 70 registraron en este valle casi 200 sitios arqueológicos, entre ellos la mayoría de los sitios de los que voy a hablar a continuación. Entonces, este trabajo empezó en el año 2012 como parte de mi tesis de doctorado y ha continuado hasta ahora, ¿no? La última temporada de campo que hicimos fue el año pasado, y ahora estamos en pleno análisis de material, y tiene digamos, una perspectiva, una aproximación comprensiva geoarqueológica y medioambiental hacia esta zona, ¿no? Y parte de los trabajos incluyen excavaciones arqueológicas, prospecciones geoarqueológicas, mapeo y fotografía con aerofotografía, también estudios paleoambientales, y también una formación de una columna radiocarbónica para hacer una cronología más detallada de la zona. Entonces, como teníamos información previa en esta área de los trabajos, perdonen que retroceda, con los trabajos previos que habían registrado la mayoría de estos sitios de Mercedes Cárdenas, esta investigación previa había excavado algunos de estos sitios y había encontrado que algunos de ellos parecían ser contemporáneos y que básicamente pertenecían a este periodo precerámico, ¿no? Entonces nuestras investigaciones trataron de centrarse en algunos sitios, pero teniendo en cuenta todo el contexto cultural, es decir, teniendo en cuenta los otros sitios alrededor, y teniendo en cuenta también el contexto medioambiental, porque la transformación que aparentemente había tenido el paisaje parecía haber sido bastante importante. Entonces, a lo largo de este tiempo hemos excavado varios de estos sitios, ¿no? Aquí hay fotografías de algunos de estos sitios para que vean su ubicación. Hemos excavado varios de estos sitios, pero acá vamos a hablar solamente de algunos de ellos, ¿no? Para empezar, el sitio Los Morteros, que es el más antiguo de la zona, que tiene una cronología que va hasta ahora, entre 6.000 y 5.000 años antes del presente, y que es un sitio que es el más antiguo que hemos registrado hasta ahora y se encuentra al borde de la Bahía Seca, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí en esta fotografía, se trata de un montículo. En este montículo tiene esa forma porque tiene ocupación humana que atrapó con el tiempo una gran cantidad de arena y el sitio fue formándose entre ocupaciones culturales, pero también acarreo de arena eólica. Y esto le da la forma de montículo o de duna que vemos en esta imagen, que esta es una imagen en 3D en base a fotografía aérea. Este montículo, sin embargo, como digo, tiene ocupación cultural y tiene una ocupación bastante compleja, entre ellos arquitectura monumental de adobe, que es, estoy segura que ustedes conocen el adobe, que son estos ladrillos no cocidos, que principalmente tienen arcilla, ¿no?
Y acá estamos viendo parte de la arquitectura que fecha estas entre 5.300 y 5.100, que forman ambientes bastante grandes, no tienen nada que ver con zona de viviendas, más bien parecen ser espacios de reuniones, ¿no? Acá vemos detalles de la altura máxima de algunos de estos muros, y también hay arquitectura de fases posteriores, que es arquitectura de piedra, ¿no? Y aquí podemos ver en qué parte del montículo hemos encontrado esa arquitectura, y esto fecha en 5.000 años, es arquitectura que se construye posteriormente al uso de la arquitectura de adobe. Esta arquitectura de piedra tiene elementos bien típicos de los espacios ceremoniales de este periodo, como estas piedras alargadas, monolitos alargados que se plantan en el centro de grandes ambientes, a los que acá les denominamos huancas, ¿no? También hemos encontrado, aparte de esas dos ocupaciones principales, que son sucesivas en el tiempo, que es la arquitectura de adobe y luego la arquitectura de piedra, por debajo de todas esas ocupaciones hemos encontrado depósitos culturales que están fechando entre 6.000 y 5.300, que no tienen arquitectura mayor, pero corresponden a ocupaciones con superficies de arcilla, fogones, huellas de poste, usos de productos botánicos y también bastante fauna marina, ¿no? Estamos ahora todavía en proceso de elaborar un estudio bayesiano de toda la secuencia cronológica que tenemos del sitio, porque hemos excavado desde el 2012 aquí en diferentes sectores, ¿no? Analizando también los procesos de formación. Esto que les digo yo de ocupación cultural más, más formación natural por procesos eólicos del montículo, lo hemos visto a través de las excavaciones, pero también de la localización. El sitio, la forma que tiene ahora es de una duna por este mismo proceso, ¿no? Pero tiene una ocupación bastante antigua, que nos va a ayudar a entender también cómo se originan estos espacios monumentales, ¿no? Pero habla de una ocupación muy larga y constante, aparentemente, en este sitio, ¿no? Otro sitio importante que refleja otro nivel de arquitectura monumental es este sitio, Las Salinas de Chao, que queda, si podemos ver el mapa que está arriba a la derecha, bastante cerca del sitio de Los Morteros, que quedaba al borde de la playa Fósil, ¿no? A un par de kilómetros nada más al noreste, pero se trata de un sitio mucho más grande, de una mayor escala, también es un poco posterior, ¿no? Tiene casi 1.000 años posterior a Los Morteros, pero es un sitio que está al pie de esta formación, de estos cerros, de estas estribaciones andinas, y está también parcialmente sobre la llanura aluvial, y ustedes pueden ver ahí los canales aluviales y depósitos aluviales que están cubriendo esta parte de la arquitectura, pero lo que se ve en esta foto, digamos, se ven plazas rectangulares, plazas circulares, como estructuras cuadrangulares. Lo que ustedes están viendo en realidad no es mucho, no refleja mucho lo que está, la arquitectura original del sitio, porque está bastante cubierta de estos sedimentos, ¿no? Que en una primera vista parecería que parte de estas escorrentías, estas quebradas destruyen el sitio, pero en realidad está bastante bien conservado para su localización y para su antigüedad, y eso lo hemos visto cuando hemos hecho excavaciones en diferentes sectores aquí, para tratar de entender la formación, la relación entre este sitio y el anterior, ¿no? Entonces hemos excavado 3 unidades como las que vemos acá en diferentes sectores del sitio, y en los 3 hemos encontrado una compleja secuencia de arquitectura que todavía no hemos encontrado, no hemos podido llegar a los niveles más profundos y a los niveles estériles, ¿no? Donde empezaría la ocupación o antes de empezar la ocupación, pero hemos encontrado una complejidad de la arquitectura, y además vemos que la arquitectura que está arriba, que es como una acumulación de piedras sin mortero, a la que nosotros acá en Perú le decimos pirca, es una ocupación posterior a la ocupación precerámica formal que construye la mayor parte del sitio, que es la que vemos abajo de esa pirca de piedras, que es la arquitectura con mortero, ¿no? Y que tiene una serie de remodelaciones importantes, y hemos encontrado arquitectura bastante compleja como en esta imagen que vemos acá. Solamente la esquina, en esta unidad solamente hallamos la esquina de un ambiente bastante grande, que fue desmontada la pared, que vemos ahí que es más de 1 metro de alto,
y que tuvo un relleno arquitectónico como el que vemos en la imagen de la derecha, bastante considerable, que se usó para tapar esa fase, digamos, constructiva, esa fase de ocupación, y volver a construir encima una serie de pisos de arcilla y paredes de piedra, ¿no? Son espacios bastante grandes, bastante amplios. Pero ¿por qué muestro ese relleno arquitectónico? Porque la unidad que excavamos aquí solamente descubre una esquina, pero la masividad de esta construcción y de los trabajos para renovar la arquitectura nos habla de una mayor cantidad de población en la zona y de también una capacidad de tener esa mano de obra y de ejecutar esos trabajos de la población local, que es, digamos, un salto cuantitativo, ¿no? Bastante grande en comparación con la arquitectura más pequeña, de pequeña escala, hallada en los morteros. Pero además, hemos registrado también en este mismo sitio una serie de estructuras, ¿no? Que están aparentemente puestas, colocadas para proteger el sitio de derrumbes, ¿no? De avenidas de agua y de derrumbes y de acarreo de sedimento por, en este caso, sería el Niño. ¿Y por qué digo el Niño? Porque si recordamos que en la costa casi no llueve, los únicos eventos que pueden acarrear sedimentos en gran cantidad y que pueden hacer ese tipo de canales aluviales que vemos en la parte baja y llevar todos esos sedimentos son precipitaciones que no se dan de manera continua, se dan únicamente, excepcionalmente, cuando hay eventos del Niño. Ni siquiera tampoco con eventos de la Niña. Entonces hay una preocupación de la población en algún momento determinado, no sabemos exactamente, porque esto es algo que recién hemos encontrado hace un par de años nomás, pero la población construye infraestructura para protegerse, para proteger sus sitios de estas avenidas de agua, de estas lluvias y de estos desbordes, y obviamente de este movimiento de sedimentos que se producen obviamente con mayor intensidad en las laderas de los cerros, ¿no? Otro sitio que hemos excavado también y que muestra la complejidad de esta zona, no solamente cultural, sino también, digamos, de formación de sitios, es este sitio Piedras Negras. Este sitio queda solamente a 200 metros al norte del sitio Los Morteros, el montículo que les mostré al inicio, y está al borde igual de la línea de playa fósil, al borde de la bahía seca. Ahí podemos ver en esta imagen, es una fotografía de dron, y estamos excavando acá una plataforma de características monumentales que tiene casi 30 metros de largo hacia el oeste y casi 20 metros de norte-sur. Se trata de otra construcción con características monumentales, esas son su antigüedad, es contemporáneo con el sitio que acabamos de ver, las Salinas de Chao. Si la vemos desde Los Morteros, digamos, vemos este paisaje. Y este es paisaje típico de esta zona, de Pampa de las Salinas, ¿no? El paisaje con los depósitos aluviales, canales aluviales, y en esta zona que estamos llegando digamos, al borde de la línea de playa fósil, lo que vemos obviamente es acumulación de grava y arena, ¿no? Arena que viene obviamente con el agua, pero también arena que se acumula con el viento. Y los sitios están enterrados, en realidad, a unos cuantos centímetros de la superficie, a unos 30 centímetros uno puede encontrar la arquitectura que se muestra en la imagen aquí, en la parte baja a la izquierda. Pero cuando uno camina, lo que ve es acumulaciones de piedra que no tienen mucho sentido, ¿no? Pero la arquitectura está bastante conservada, obviamente porque en este espacio, en esta parte de la llanura aluvial, las corrientes de agua pierden su fuerza y obviamente más aparentemente es el acarreo de sedimentos no tan gruesos y con menos intensidad de las corrientes que de alguna manera no han destruido tanto la arquitectura que vemos en esta zona, ¿no? Y en amarillo, por ejemplo, podemos ver parte de la zona arqueológica, de la cual nosotros recién estamos empezando a descubrir toda la complejidad que hay.
Aquí podemos ver otra vez imágenes aéreas de este espacio con paredes de piedra que en algunos casos tienen más de 1 metro de ancho, lo que habla de estructuras que no son domésticas, son monumentales. En la fotografía de la derecha, por ejemplo, podemos ver atrás, en el fondo, el montículo de los morteros, ¿no? Y, bueno, nosotros siempre excavamos varios sitios, todos los sitios o diferentes sitios de esta zona de Pampa de las Salinas, excavamos en diferentes temporadas, algunos de ellos a la vez, estamos excavando en 1 o 2 sitios a la vez. Ahora, para completar las características arqueológicas que hay en esta zona, en Pampa de las Salinas, también tenemos geoglifos, como el que vemos acá. Ahí vemos el montículo de los morteros, un poquito más hacia el este, está este geoglifo el cual fue registrado previamente en los 70s, al cual le denominaban la Cruz del Sur. Y ustedes pueden ver el tamaño de los geoglifos si se fijan en las personas que están al pie de la fotografía, ¿no? Esos son mis estudiantes cuando estábamos haciendo el registro con drones de esta zona. Y estos geoglifos son bastante particulares porque están formados por agrupamiento de piedras que forman círculos básicamente en el centro de estos espacios, y aquí podemos ver la escala de estos agrupamientos, estas pilas circulares de piedra, pero que están dentro de unas especies de como cuartos rectangulares, también hechos de piedra, como los que vemos en la imagen de la derecha, y tienen, estos espacios tienen entradas, quiere decir que eran espacios para que la gente circule entre estos sitios y circule al interior de estos sitios. Como esta zona, como este geoglifo, parecido, pero no exactamente igual, pero de estas zonas de geoglifos hay 5 en toda esta zona de Pampa de las Salinas, ¿no? Esta es la más grande, es una foto aérea, y este es el extremo sur de la paleobahía, de la llanura aluvial. Estamos viendo el borde de la línea de playa fósil, estamos casi cerca al mar, y también vemos lo mismo, estas pilas circulares de piedra que están dentro de estos grandes espacios, como cuartos, ¿no? Rectangulares, cuadrangulares. Este es un mapa en base a la fotografía aérea donde podemos ver el tamaño, si quiere, la escala gráfica está abajo a la izquierda, que indica 50 metros, para ver la dimensión de estos espacios, ¿no? Entonces, hemos excavado en varios de estos sitios y hemos recolectado básicamente, principalmente material botánico, para fechar, material botánico de corta duración, como semillas, por ejemplo, pedazos de textiles, básicamente, y tenemos en este momento más de 60 nuevos fechados que indican una ocupación en la zona hasta ahora más centrada entre 6.000 y 3.000 años antes del presente, lo que indica que muchos de estos sitios eran contemporáneos. Entonces, alrededor de esta fecha que se muestra acá, esto aparentemente es un complejo ceremonial, porque la arquitectura que vemos en los sitios que son contemporáneos en este momento es una arquitectura, digamos, para congregación de gente, para realización de ceremonias, ¿no? Y es un sitio aparentemente de congregación de personas, de comunidades que probablemente vivían alrededor de esta zona. Ahora, los fechados indican que más o menos alrededor de 3.000 antes del presente, esta zona empieza a ser progresivamente abandonada. Y en este momento corresponden las fechas de algunos conchales que hemos encontrado en la zona, tanto en la parte de la Pampa como al interior de la Bahía Seca, ¿no? Y ahora, una parte importante de la investigación era entender el contexto medioambiental, porque esta zona, como la pueden ver ustedes, es una zona que no tiene, por ejemplo, ahora vegetación, no tiene una fuente de agua en la zona, ¿no? Agua dulce, tampoco hay ningún recurso faunístico, por ejemplo, es una zona que es muy árida, es muy salina, a pesar de que es una zona que es propiedad privada, no se puede practicar la agricultura ahí, hay solamente granjas avícolas en la zona. Entonces, hubo obviamente un cambio medioambiental importante, y parte de nuestro trabajo se orientó a tratar de entender cómo había podido, o qué ecosistemas habrían podido existir, qué paisaje habría podido existir en la zona, y para eso hicimos exploraciones en la estratigrafía de la Bahía Seca. Aquí podemos ver los transectos de exploración estratigráfica que se hicieron,
prospecciones, recolección de muestras también en diversos sectores de la Bahía Seca, tanto en la margen sur del río, también como en la margen norte, y ahí hemos encontrado, por ejemplo, conchales también culturales, vegetación arbustiva en diferentes sectores, relictos de humedales en la Bahía Seca, relictos de bosques de algarrobo en la Bahía Seca, y bueno, estas formaciones que vemos acá, las lagunas costeras. Nuestra propuesta, para resumir, es que con lo que hemos encontrado, con los datos que hemos encontrado, es que la parte sur de la desembocadura del río, que es donde se encuentra el área arqueológica, pudo haber sido muy parecido a lo que vemos ahora, que esta es la margen norte, la parte norte del río, ¿no? Esta es una fotografía aérea donde se puede ver cómo es la desembocadura del río con estas zonas de estuarios, ¿no? En lugares en donde también hay formaciones de agua dulce, pero también hay estas lagunas efímeras y hay un montón, muchos recursos, ¿no? Diferentes tipos de recursos. Esa es la propuesta. Parte de la propuesta también se basa en los restos de microrestos y que hemos encontrado en algunas de estas exploraciones en la Bahía Seca, y también micro y macro restos botánicos que hemos encontrado en los sitios que hemos investigado, ¿no? Pero una parte importante de la economía, no, probablemente no exactamente la más importante, pero sí una parte importante era obviamente los productos marinos, que hemos encontrado una variedad importante de recursos, desde lobos marinos hasta tiburones, aves marinas y toda la serie de peces de diferente tamaño, ¿no? No solamente anchovetas, sino también peces de diferente tipo, que constituyeron la proteína, el único tipo de proteína que se consume en estos espacios es marina, ¿no? Completada con maíz, obviamente, palta, aguacate, ¿no? Lúcuma, frijoles, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si me están oyendo. ¿Hola? Sí, doctora, la escuchamos bien, solamente que se desconectó la parte del video, pero la escuchamos bien el audio, pues. Bueno, Un ya, minutito, lo conectamos el video, por favor. ya.
Listo, doctora Cecilia, ¿nos escucha? Ya puede volver a... Ya estamos viendo otra vez Sí, su pantalla. Disculpe. gracias, gracias. Bueno, entonces para hacerlo más rápido, eh, parte de de esta reconstrucción del paleoambiente eh, fue también gracias a que nuestras exploraciones, por ejemplo, encontraron estos conchales que estaban dentro de la bahía seca y pudimos fecharlos, ¿no? Eh, esto es importante porque investigaciones previas en la zona habían interpretado que esta línea de playa fósil se había formado por un fuerte levantamiento tectónico, ¿no? Un fuerte evento sísmico que había hecho que se levante esta parte, y el levantamiento tectónico había generado esa línea de playa y había ocasionado un cambio importante en el paisaje, aislando el mar, digamos, o esta zona del mar, y eso había generado toda esta transformación. Nosotros hemos hecho investigaciones en la estratigrafía de la línea de playa, que en algunos casos tiene unos 3 metros, 4 metros de altura, y no hemos encontrado mucha evidencia de eso. Tampoco encontramos esa evidencia de que esta bahía haya estado activa cuando la gente estuvo habitando esta zona. Estos conchales, por ejemplo, fechan alrededor de 3.000 años antes del presente, y todos nuestros datos más o menos nos ayudan a proponer este escenario que entre más o menos 5.000 años antes del presente no tenemos evidencia de que el mar haya estado en este lado. ¿Por qué? Porque hay también área arqueológica, restos arqueológicos en este tramo de la Bahía Seca. Más o menos al 2700 antes del presente, esta zona también parece estar estabilizada porque aquí están, en este momento aquí aparecen los conchales de mesodesmas, ¿no? Que son como estos moluscos que tienen mucha carne y que tienen obvia origen cultural, porque hemos encontrado fogones también. Entonces, hasta ahora tenemos como el inicio de la monumentalidad con este sitio un poco más pequeño, este montículo al pie de la línea de playa fósil, con estructuras monumentales un poco más pequeñas que hablan de comunidades pequeñas que empiezan a construir estos ambientes de congregación. Unos cuantos años después, casi 1.000 años después, 800 años después, aunque no sabemos exactamente cuándo empieza la construcción de Salinas de Chao, hay una transformación importante en la escala de estos sitios de congregación, pero no solamente en la escala, sino también probablemente en la complejidad de organización, porque no es lo mismo construir un sitio como Morteros que construir un sitio como Salinas de Chao. Todavía no sabemos muy bien si se trata de una sola comunidad o varias comunidades, ni cuál fue exactamente el periodo de tiempo en el que se construyen estos sitios, ¿no? Un sitio como este. Ahora, en la costa, en diferentes estudios de paleoclimáticos sobre el Niño, se ha llegado a un consenso en relación a que hay a lo largo del tiempo diferencias en su frecuencia y en su intensidad, ¿no? Entonces, hay mucha información que indica, por ejemplo, que hay un periodo de probablemente muy pocos eventos del Niño, o muy débiles, o de repente eh, inexistencia en algunos momentos, entre más o menos 9.000 y 6.000 años antes del presente. O son muy pocos o son muy débiles los niños que ocurren en la costa, en esta parte de la costa, digamos, del Pacífico, ¿no? Hacia el 6.000, entre 6.000 y 3.000, empieza un reinicio de las actividades del niño, más o menos, ¿no? Que también está marcada en diferentes sitios, en diferentes investigaciones. Y del 3.000 hacia adelante, el niño, al menos en esta parte de la costa, ¿no? Del Perú, y reinicia sus actividades ya ahora con mucha mayor intensidad y con más frecuencia, más o menos en el régimen que lo conocemos en estos días, ¿no? En más o menos 6.000 antes del presente también se propone una estabilización, obviamente, más global de los mares, de los niveles del mar. Entonces, la reactivación del Niño, que genera también paisajes un poco más estables que la estabilización, obviamente, de los niveles del mar.
Y este régimen, estas transformaciones, ¿no? A largo plazo del niño se pueden correlacionar con lo que vemos en esta zona de la costa del Perú. Más o menos el reinicio de las actividades del niño coincide con esta arquitectura particular que es la arquitectura de adobe. Yo ahora les voy a mostrar por qué. Pero digamos que es la primera prueba de una complejidad social o de una organización social más compleja en esta zona. Y hacia el 3000, cuando se intensifica la actividad del niño, se marca más o menos el abandono de esta zona, y lo que a nosotros nos parece es que esta mayor intensidad y mayor frecuencia de eventos del niño lo que genera es aridez. Al inicio, hacia 6000, antes del presente, el reinicio del niño probablemente generó también algunos de los paisajes y algunos de los ecosistemas costeros, ¿no? De repente propició lo que nos parece, según lo que hemos visto en nuestros análisis, la formación de humedales, la formación de estuarios, pero su mayor intensificación llevó justamente a una mayor aridez de esta parte del valle, llevando sedimentos muy finos por el aire, pero también por el mar, que fueron en algún momento un poco difíciles de retirar y volver hacia el mar o hacia las costas, y se va generando este paisaje, se va haciendo más y más árido, ¿no? Eso es lo que parece que a nosotros es la propuesta que nosotros tenemos sobre lo que pasó en esta zona. Obviamente seguimos trabajando en tener mayores y mayores elementos, más elementos que nos apoyen, pero en relación por ejemplo, niño y los adobes y la construcción de adobe que vemos aquí en morteros, para empezar, no hay otra construcción de adobes de esta antigüedad, 5300, 5100, en toda la zona de los Andes, que se haya construido enteramente con adobes. Esto es algo bastante excepcional y nos llamó la atención. Nos llamó la atención también de que estos adobes hayan tenido o tengan una textura muy fina. Entonces se hicieron una serie de análisis, como los que se indican aquí: textura de sedimentos, radiocarbono, difracción de rayos X, etc. Y esto se complementó con un estudio de posibles fuentes, porque los adobes de morteros indicaban que eran básicamente arcilla. Y los adobes en las zonas andinas no es solamente arcilla, sino es arcilla alterada, digamos, o mezclada con otros elementos para darle dureza. Entonces, en este caso eran como el inicio de los adobes. Y tratamos de ver dónde y qué tipo de actividad podía generar la depositación de esta cantidad de arcilla en la zona que haya podido ser la fuente de estos adobes, porque los análisis indicaban que era solamente arcilla. ¿Qué mecanismo puede depositar este tipo de sedimentos? Obviamente el agua, ¿verdad? Obviamente en lugares cercanos a los ríos hicimos una prospección y encontramos un depósito muy parecido a los adobes que encontramos en morteros. Y esta imagen arriba a la derecha es un bloque de arcilla de esta zona que vemos en el mapa arriba a la izquierda, que está casi en la desembocadura del río Chao al norte. Y es un depósito de arcilla del Niño del año 97, que era idéntico. Hicimos los análisis y resultaban idénticos a los adobes de morteros que tenían más de 5000 años. Y el único agente en la zona que puede depositar esa cantidad es cuando los ríos se colmatan, ¿no? Y hay esas inundaciones a lo largo de la llanura de inundación, pero cuando hay exceso de agua, que es únicamente con eventos del Niño. Entonces, la propuesta es esa, ¿no? Que hay una innovación también tecnológica en esta tecnología constructiva, gracias o en relación al niño, ¿no? Es un aprovechamiento de este recurso natural que aparece de manera natural en la zona, y que se va a utilizar para hacer esta innovación arquitectónica, ¿no? Y esto, bueno, los detalles los hemos publicado hace algunos meses, el año pasado, en la revista PNAS. Y bueno, esto vamos a pasarlo por ahora, pero hay una serie de investigaciones que hablan sobre el final del niño. Ahí pueden ver ustedes ese artículo de Sandweiss et al. Del 2009, que habla sobre
algunas evidencias del niño en otras zonas hacia el final del precerámico. Entonces, una cosa que a nosotros nos parece bastante interesante es que en Perú, por ejemplo, tenemos una relación bastante actual digamos, mala con relación al niño, ¿no? Para nosotros es destrucción, es pérdida, pero las investigaciones arqueológicas como esta y otras que se han producido en la costa peruana nos hablan de un aprovechamiento en algunos casos de este fenómeno, aprovechamiento de los recursos que suscita este fenómeno, ¿no? O sea que no siempre es una relación mala o un evento posiblemente catastrófico. En arqueología estamos empezando a entender, en arqueología andina, cuál es la relación de estas poblaciones con eventos como este y lo que significan para la transformación cultural, como este cambio importante esta transformación en la tecnología constructiva que se va a dar con el uso de adobes o este material constructivo en base a arcilla, ¿no? Bueno, para cerrar ahora sí, algunas contribuciones, las que tenemos ahora es que para entender la monumentalidad es importante entender su contexto medioambiental. No estamos diciendo de que la monumentalidad se dé por un contexto ambiental particular o porque el niño genera la monumentalidad, sino que debemos entender cuáles eran las circunstancias y los contextos que propiciaron no solamente mayores recursos, sino que las poblaciones se hayan organizado de manera más compleja para explotar esos recursos. Y eso probablemente los lleva a tener una organización social más compleja. También en esta zona, los estudios en esta zona desde hace 10 años están mostrando que hay otras zonas en la costa peruana que tienen ejemplos de monumentalidad incluso antes del Norte Chico, y no se puede explicar tampoco o entender este fenómeno social, cultural, como una influencia del Norte Chico hacia otras regiones, sino más bien se debe entender esto en su propio contexto y en su propio medio ambiente y en su propio contexto también cultural, ¿no? Bueno, espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias. Estas son algunas instituciones que auspician nuestros trabajos y muchas gracias nuevamente por esta invitación y por esta oportunidad de compartir nuestras investigaciones aquí en la costa peruana. Muchas gracias, doctora Cecilia. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta de los presentes, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues déjame decirle que su ponencia me queda gratamente sorprendido, pero sobre todo que me llama mucho la atención, según los datos que usted maneja, la civilización como tal, la civilización humana, tuvo más bien orígenes en América, no tanto como en Mesopotamia, como tradicionalmente la historia nos lo ha contado. ¿Es así? Sí, bueno, en Perú, bueno, en esta zona de los Andes, es en este momento en donde aparecen este tipo de construcciones, pero la ocupación humana en esta parte, al menos en la parte peruana, tiene más de 14.000 años y en toda la región también americana ahora se plantea una ocupación, una presencia humana bastante antigua, no más de 20.000 años, según algunas de las investigaciones más recientes, ¿no? Y las formaciones más complejas que entendemos como civilización son también, obviamente, resultado de un desarrollo propio, de un desarrollo acumulativo también desde las primeras poblaciones que llegan al continente, ¿no? Hace casi 20.000 años atrás, ¿no? Las manifestaciones de complejidad van a ser distintas, obviamente, ¿no? No es lo mismo, todas las sociedades son complejas en muchos sentidos, ¿verdad? Pero digamos que en este caso de lo que estamos hablando es de esa complejidad que se manifiesta en estos sitios de congregación, ¿no? Porque en el área andina se va a ver mucho de la importancia de estos espacios de congregación que aparecen en ciertos lugares y que llevan a estas formaciones que cada vez van a ser más grandes y más complejas. Y en el área de Perú tenemos, así también como en el área centroamericana, muchas de estas expresiones, ¿no? Gracias. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, hola Cecilia. No sé Hola, si... ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Cecilia, Buenas noches. congratulaciones por la presentación. Y presentaste algunos perfiles utilizados para la investigación paleoambiental, perfiles de áreas aluviales. ¿Se podría hablar un poco de las características de estos perfiles? Bueno, sí, en algunas de estas, perfiles y la estratigrafía que hemos analizado viene de la Bahía Seca, ¿no? En donde hemos hecho varias excavaciones de pozos de aproximadamente 80 centímetros de dimensión hasta llegar al nivel freático, que en la zona está entre 50 centímetros y 1 metro, o sea, hay bastante, el nivel freático, el agua subterránea está bastante alto. En varios de estos transectos hemos encontrado, por ejemplo, depósitos aluviales que vienen de la llanura aluvial, que se meten hacia la bahía seca y que generan en algunos casos unos canales que ya están cubiertos, canales aluviales que están cubiertos de arena. Luego hemos encontrado arena, depósitos que aparentemente son masivos de arena que en algunos casos parece ser arena eólica y en otros casos parece ser sedimentos que podrían ser de origen marino. Cerca de la línea de playa fósil hemos encontrado también depósitos con acumulación de material orgánico, que nosotros pensamos todavía que pueden ser evidencias de humedales, ¿no? En la zona. No hemos encontrado en esta estratigrafía dentro de la bahía restos que nos hayan proporcionado fechados. No ha sido posible fechar, no han resultado los fechados. Sí hemos encontrado microrestos de algunas plantas que corresponden a plantas, parece, de humedales, típicos de la zona costera peruana. Este mismo tipo de microrestos de plantas, microrestos botánicos, los hemos encontrado en varios sitios que hemos excavado, que hablan de una zona con humedales de totora, por ejemplo, y también formaciones de algarrobo que no están en la zona. Otra cosa que hemos encontrado son cordones de playa, que están formados por cantos rodados que vienen del río más inmediato que está al sur, y que están aparentemente, tienen que ver con corrientes de agua que están relacionadas con el Niño, ¿no? Son depósitos que los arrastra el mar desde el río anterior y los pone en el río más próximo al norte. Luego, otros perfiles que hemos estudiado son parte del perfil de la línea de playa fósil, que inicialmente había sido descrito como un levantamiento tectónico, y lo que vemos son en realidad depósitos aluviales que están formando esa llanura aluvial que es la parte más plana, ¿no? Obviamente, en esta parte sí no hemos hecho todavía, por ejemplo, análisis microestratigráficos. Es algo que yo, por ejemplo, tengo pendiente. Yo no soy experta en esto y en los últimos años estamos buscando colaborar con alguien, así que alguien interesado que nos escuche y que quiere participar del proyecto, bienvenido, para estudiar la formación de varios sitios y también la transformación de la zona. Entonces, otros perfiles estratigráficos, otra estratigrafía que hemos analizado es también los depósitos aluviales, aunque está en proceso de análisis, los depósitos aluviales que están al costado de estas infraestructuras que parecen, o de estas estructuras que parecen que son de contención, que están acarreando bastante material que es aluvial, y algunos eólicos, pero básicamente aluvial
pero lo que ahorita estamos haciendo es tratar de correlacionar en el tiempo un evento aluvial con estas estructuras que son diques de contención, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que hemos encontrado y, bueno, más cosas, a ver, cosas que no he presentado ahora, por ejemplo, dentro de la Bahía Seca, dentro de las formaciones de dunas que atraviesan toda la Bahía Seca de sur a norte, hemos encontrado algunas formaciones de dunas que están erosionadas y en donde se puede ver crecimiento de plantas, acumulación de hojas, que están seguidas de acumulación eólica y luego acumulación de hojas, acumulación eólica que habla probablemente también de eventos húmedos en la zona. No sabemos a qué momento corresponden todavía eso. Hay demasiada información como para todavía haberla procesado toda, pero es bien dinámica, incluso ahora, esa parte que se ve como una acumulación de dunas está formada por relictos de humedales todavía, campos dunares muy grandes, grama salada, estos cordones de playa, ¿no? Y entonces, como hay datos que no salen directamente de la exploración estratigráfica, como por ejemplo fechar esos depósitos, sí podemos fechar las dinámicas cuando, gracias, por ejemplo, a que hemos encontrado conchales en la superficie, o los microrestos de plantas que encontramos en los sitios, ¿no? Y eso, digamos, ha sido posible, o tener un entendimiento que está en formación, obviamente, pero gracias a que hemos tenido o que tenemos esa perspectiva de investigar varios sitios y de ver la zona como un todo, ¿no? Si no, no hubiéramos podido entender todo lo que estamos entendiendo hasta ahora, ¿no? Y la complejidad de esta región. Gracias. Gracias por la pregunta. Pues muchas gracias, doctora Cecilia. Le agradecemos mucho su presencia. Le damos un Muchas aplauso, gracias. por favor. Gracias por la invitación. Muchas gracias.